Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por vuestra presencia y también muchas gracias por aquellos que con posterioridad visualicen esta grabación de la conferencia de hoy. Simplemente un renglón y medio sobre el tema. El tema de la tercera edad, de la veteranía, como decimos aquí en el colegio, tiene muchas aristas. Una de ellas son las pérdidas de salud, pérdidas de empleos, pérdidas de etcétera, y otras son las ganancias, que concretamente aquellos que tenemos la suerte de tener nietos, pues es una gran ganancia, sin duda alguna. Es una vivencia extraordinaria y singular, y solamente aquellos que lo tienen la aprecian en toda su dimensión. Y de eso es de lo que Mercedes nos hablará. Mercedes es una autoridad en uno y mil temas. A mí una de las cosas que, amén de las especialidades que es capaz de soportar, es su iniciativa y capacidad de crear una empresa que da trabajo a más de 30 psicólogos. Y eso es un gran mérito. En los tiempos que corren, es un gran mérito. Ilusionar en torno a uno, a la gente, para que aporte y que la entidad o la empresa siga adelante, es el gran desafío de los líderes. No tanto que tengan ideas brillantes, pero fundamentalmente sí que sean capaces de ilusionar a sus colaboradores, a sus clientes, a sus accionistas, a su entorno social y político y económico, porque en definitiva de eso se trata y eso es esencialmente ser líderes. Yo las características de profesionales de Mercedes, como siempre digo, antes era un problema recoger datos, ahora es un problema con qué datos te quedas, puesto que Internet es una maravilla de riqueza en cuanto a la información. Os invito a que, poniendo simplemente Mercedes Bermejo, encontraréis 6 folios con sus características y especialidades y conocimientos y sabiduría, pero una parte de su sabiduría la vamos a disfrutar ahora. De modo que adelante el papel de los abuelos en la infancia. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis, por tu cálida presentación y cariñosa, y también al Foro de Veteranía por haber contado conmigo una vez más para dar esta pequeña charla coloquio. Un poco en base a mi experiencia, es verdad que yo estoy más especializada en el área de infanto-juvenil y familia, desde un enfoque más sistémico. Como comenta Luis, en el centro somos 34 psicólogos y psicólogas y 2 psiquiatras, además de tener una escuela de formación a nivel internacional y convenio con 20 universidades. Es la primera vez que doy una formación sobre este tema y la verdad que ha sido bonito prepararlo, a pesar de que también Luis tuvo el detalle la semana pasada de avisarme que habían pocas personas, pero bueno, también dijimos de que así aprovechábamos y lo podíamos hacer participativo. Y siempre nos gusta en el colegio también tener en cuenta a las personas que lo puedan ver después, que hay veces que no es que uno no quiera, sino que uno no puede o que tiene también otros compromisos, ¿no? Pero creo que es un tema muy bonito. Sí que he participado en algunos medios de comunicación para hablar sobre esta temática, pero no había dado una formación específica, pero desde mi experiencia en la práctica clínica, donde nosotros tenemos una metodología de trabajo, mi especialidad, como digo, es infanto-juvenil, tenemos una metodología que de hecho he publicado ya en varios libros de cómo acompañar a las familias y a los más pequeños en diferentes procesos, y siempre hablo, y sobre todo en los últimos años cada vez más, de la figura de los abuelos y las abuelas. Así que, bueno, ha sido bonito un poco compilar la experiencia y las cosas que he ido recordando de las sesiones en el PowerPoint y en lo que he ido, en el guión que he ido preparando. Entonces, pues vamos a ello.
En primer lugar, hay que tener en cuenta el envejecimiento activo y el rol social que tienen actualmente las personas mayores y cómo ha cambiado en los últimos años. Tenemos la sensación siempre desde la psicoterapia, justamente hace unas semanas presentábamos el último libro que hemos escrito para psicólogos y psicólogas sobre nuestra metodología y hablábamos de cómo está cambiando el mundo, ¿no? Y cómo cuando uno escribe de repente se da cuenta que a los 15 días se ha quedado desactualizado porque hay nuevos modelos familiares, porque hay nuevas tipologías de relaciones, porque sabemos que vivimos en un mundo de la inmediatez, donde todo tiene que ser express, una sociedad también más egocéntrica, ¿no? Más individualista, podríamos decir, ¿no? Más aislada. Hablamos mucho de la sociedad de la soledad, esa soledad no deseada, que no solamente es en personas mayores, sino justamente este fin de semana estuve en una entrevista con Televisión Española por los datos y estadísticas que hay en cuanto a la soledad no deseada entre los jóvenes. Y yo también últimamente hablo mucho de la soledad de la infancia, ¿no? Incluso de la soledad de los bebés, que realmente son una nueva generación donde no nos estamos dando cuenta, pero con la presencia de la tecnología cada vez los niños están siendo menos mirados, porque los cuidadores primarios, pues con toda esta estafa del teletrabajo y con que todo tiene que ser inmediato, ¿no? Uno no termina de desconectar, ¿no? Y uno no termina de conectarse tampoco con la familia, ¿no? Y de respetar estas tradiciones de espacios familiares, ¿no? Todo esto lo vamos viendo todas las semanas. Esta mañana, sin ir más allá, pues tenemos reuniones de equipo donde no deja de sorprenderme cómo va cambiando semana a semana también la sociedad y cómo va cambiando los motivos de consulta, ¿no? Que traen las familias, ¿no? Y que tienen mucho que ver con esto, ¿no? Con estos ritmos de vida vertiginosos que ni siquiera muchos de los adultos somos capaces de sostener y esperamos que los más pequeños lo puedan sostener, ¿no? Cuando vienen con toda una sintomatología y realmente hacemos una evaluación y decimos, no, es que al niño lo que le pasa es que tiene estrés, o sea, los adultos tenemos estrés, pero es que los niños también tienen estrés con esas agendas que tienen, ¿no? Con esa hiperexigencia que hay en muchos ámbitos y con una falta de disponibilidad por parte de los cuidadores primarios, ¿no? Entonces, esto ha generado un cambio en lo que son las figuras vinculares, dando un gran papel a los abuelos y abuelas, ¿no? Y a otras figuras cuidadoras, ¿no? Donde no solamente transmiten cultura, valores, sino que hay una transmisión transgeneracional muy potente, ¿no? Porque las personas, recientemente leía un artículo de la Universidad de Harvard que hacía una comparativa entre cuál es un buen índice de bienestar, ¿no? Y de felicidad por parte de las personas, ¿no? Si tiene que ver con el nivel económico o social, y se hablaba del gran valor que tiene la pertenencia. Es decir, las personas necesitamos sentir que pertenecemos al foro de veteranía, que pertenecemos al Colegio Oficial de la Psicología y en el caso de los niños y las niñas que pertenecen, ¿no? A sus familias de origen y sus familias nucleares, que muchas veces no hay esta disposición o disponibilidad, ¿no? Pero la figura de los abuelos y abuelas tiene un papel en esto muy, muy relevante, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con el soporte emocional. ¿Cómo han cambiado los modelos familiares? En terapia hablamos mucho en equipo, hablamos mucho de lo que son las relaciones líquidas, ¿no? Las relaciones ahora son como mucho más superficiales, ni hablar entre los adolescentes con todas las cosas que vemos en redes sociales, donde es verdad que los que venimos de otras generaciones vemos la importancia de la solidez, ¿no? De los vínculos estrechos, estables y permanentes en el tiempo, y cómo toda esta, el que sean relaciones tan intermitentes, ¿no? Tan líquidas, tan fluidas, y que muchas veces cuando te hablan eso de su mejor amigo o de una relación muy íntima, muchas veces ni se han visto o apenas han tenido contacto, ¿no? Y van cambiando con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido el cambio del paradigma familiar, ¿no? ¿Cómo era el abuelo antes y cómo es ahora, ¿no? Antes tenían un papel mucho más pasivo, más distante, incluso más autoritario,
y solía coincidir con el final de la vida laboral, ¿no? Ahora mismo, pues vemos que los abuelos y abuelas, pues es que son los que antes tenían 40 años, ¿no? Que ahora estáis estupendas y estupendos, ¿no? Físicamente, a nivel también cognitivo, hay un papel mucho más activo, hay una mayor implicación, también a nivel emocional, flexibilidad, también toda la vida cultural y social que tienen las personas mayores y tiene un papel fundamental en la crianza, ¿no? de los nietos y nietas. Algunos datos de actualidad y estadísticas, por un lado, que en España, bueno, al final tengo la bibliografía, se habla de que más del 60% de los abuelos cuidan regularmente de sus nietos y nietas. Nosotros lo que hacemos en Psicólogos Pozuelo, hay una fase de evaluación y muchas veces vemos que hay datos de la historia clínica que los padres desconocen, ¿no? Y tenemos que entrevistar a los abuelos para que nos den datos evolutivos de cómo están los nietos, ¿no? O aquellas tardes que pasan con ellos, pues hay veces que pasan más tiempo incluso con los abuelos que con los papás y mamás. Aquí no, siempre decimos en consulta, aquí no venimos a buscar culpables, ni mucho menos. Creo que hay un problema de conciliación muy importante, no solamente en España. Hace unas semanas estuve en México y creo que hay problemáticas que son transversales, que no tienen fronteras y que al final se pierde mucho el valor de la familia, ¿no? Al final, la familia es la institución social más antigua, ¿no? Y al final se ha perdido mucho lo importante que es, ¿no? Dentro de la salud mental y dentro de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Por otro lado, se habla de que un 40% de las familias con ambos progenitores trabajando, los abuelos pasan a ser el principal apoyo en la conciliación, ¿no? Muchas veces hay familias que no tienen recursos para buscar otro tipo de apoyos y son los abuelos quienes cumplen con ese apoyo, sobre todo en edades. Nosotros lo que vemos en consulta, que por un lado, pues que los niños y niñas pues, están muy en una etapa donde corren, gritan, hacen ruido, molestan, rompen. Y bueno, pues a nivel energético, pues ni siquiera los adultos muchas veces, papis y mamis, tenemos esa capacidad física y el pedírselo, exigírselo o esperarlo de un abuelo o de una abuela, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque sí que nos encontramos muchas veces en consulta con abuelos muy desgastados. Nosotros siempre hablamos en la fase de evaluación de poder convocar también a los abuelos. Nos parece que también tienen, en términos generales, un criterio. Hay veces que les cuesta confiar en esto de la psicología, ¿no? En mi época pues no había psicólogos y esto se resolvía de otra manera, ¿no? Pero cuando conseguimos y logramos establecer un vínculo con los abuelos, nos aporta una información muy valiosa. Nos aporta una información que muchas veces nosotros consideramos como mucho más serena, ¿no? O mucho más objetiva, ¿no? De lo que pueda estar ocurriendo, porque hay como esa perspectiva, ¿no? Y esa capacidad de reflexión, aparte también de toda la experiencia de vida, ¿no? Y entonces, como digo, en esta parte de la anamnesis y también en valoración, pues, por ejemplo, en familias monoparentales, ahí sí que lo he puesto, 1 de cada 5 hogares monoparentales, los abuelos viven con los nietos, tienen un papel todavía más activo y sí que en las sesiones de padres pues invitamos a que puedan estar y que puedan participar en todo lo que es el seguimiento y el tratamiento. Algunos factores socioculturales que han ido modificando el papel de los abuelos. Por un lado está el aumento de la esperanza de vida, ¿no? De la esperanza de vida y por lo tanto también de la calidad de vida de los abuelos, ¿no? Aunque es verdad que cada vez tenemos hijos más tarde, pero también los abuelos cada vez se conservan mejor, ¿no? Y hay una mayor esperanza de vida. La incorporación de la mujer al mundo laboral, un incremento en el número de separaciones y de familias reconstituidas, donde hacen falta otros apoyos. También la incorporación de la mujer al mundo laboral, efectivamente, y los horarios laborales que hay en muchas ocasiones, ¿no? Que no permiten, como digo, el ajustarse a los horarios y calendarios escolares, ¿no? Y las migraciones sin necesidad de redes de apoyo, ¿no? En muchas ocasiones, pues como una paciente que tengo ahora mismo, ¿no?
vino de Venezuela y decía, yo no sabía que no podía venir si no era con mi madre, ¿no? Entonces muchas veces vienen de otros países y ya vienen con los abuelos porque saben que son un apoyo fundamental, ¿no? Sigo un poquito y si queréis luego pues hacemos un poco de debate y comentamos un poco. Aportaciones psicológicas del vínculo entre abuelos, abuelas y nietos y nietas, ¿no? Funciones emocionales y sociales. Esto que todos conocemos como el apego seguro, la importancia de que se pueda construir un vínculo seguro y saludable, muchas veces no es posible con los cuidadores primarios porque no están, porque no pueden estar, porque están ocupados muchas veces, como decíamos, con el teletrabajo, con la tecnología. Y cuántas veces, como decimos, nos llama la atención cuando salimos a la calle y vemos a los niños en el restaurante o en los parques o en los supermercados mirando una pantalla, ¿no? Aunque sean muy pequeñitos, pero a mí siempre me sigue llamando mucho la atención cómo los cuidadores primarios están mirando a las pantallas, ¿no? Qué tipo de modelaje, qué tipo de ejemplo estamos dando, qué contradicción estamos diciendo, ¿no? Es que son malas, pero al mismo tiempo yo sí que las estoy consumiendo, ¿no? Yo tengo la excusa de que es un motivo laboral, pero es que es eterno, ¿no? El motivo laboral. Y claro, a nivel de no solamente de percepción de riesgos o de accidentes, sino que insisto mucho en que niños y niñas no están siendo mirados como antes, ¿no? Porque nosotros estamos ocupados mirando las pantallas y sabemos que los gigantes tecnológicos, su gran enemigo, ¿no? Sabemos que durante muchos años nos juegan mucha ventaja porque han habido muchos neurólogos que han estado estudiando cómo funciona nuestro cerebro y cómo pueden conseguir lo que se conseguía con el síndrome de abstinencia de la cocaína, ¿no? Porque lo que se está viendo en muchos estudios es que el efecto es muy similar, ¿no? Cuando dejamos de consumir tecnología, como por ejemplo con uno de los juegos con el Fortnite, el efecto que tiene en el cerebro es muy similar al síndrome de abstinencia de la cocaína, ¿no? Esto hace que, como digo, pues este scroll infinito, muchas veces estemos enganchados a cosas que tampoco son relevantes, ¿no? Y el gran enemigo de los gigantes tecnológicos es el sueño. Y esto lo que hace es que realmente que nosotros durmamos hace que no estemos hiperconectados a la tecnología, ¿no? Había un estudio reciente que hablaba que hasta el 80% de los adolescentes duermen con sus dispositivos tecnológicos debajo de la almohada, pero que los padres no tenemos ni idea de esto, ¿no? En un estudio también reciente de Save the Children. Entonces, en esta sociedad también del cansancio, hace que cada vez las personas estemos durmiendo menos. En consulta vemos que los niños y niñas duermen menos y todo esto pues lo que genera pues un peor trato en los vínculos y en las relaciones, ¿no? Cuando sabemos que los vínculos tempranos desde el apego, desde el afecto, son fundamentales, ¿no? Para etapas posteriores. Hay estudios que hablan hasta el 70%. Muchos hablan del 50%, pero algunos estudios hablan de que hasta el 70% de los problemas de salud mental en la etapa adulta tienen su origen en la infancia y la adolescencia. Yo sé que este dato no interesa a los políticos, pero es un dato muy importante para las personas que somos muy activistas en los derechos de la infancia y que, joder, cuántos problemas evitaríamos, ¿no? En las etapas adultas si pudiéramos poner más foco y más atención y, por supuesto, más recursos y más apoyos, ¿no? A los cuidadores primarios, porque siempre la excusa es responsabilizarles y generar esa culpa en ellos y ellas, y yo veo que papás y mamás pues son unos grandes resilientes, supervivientes y que hacen lo que pueden, ¿no? Y que es complicado, que vivimos al final en un mundo muy complejo y de mucha exigencia, ¿no? Entonces, para ello, una vez más, juegan un papel muy importante los abuelos y abuelas, ¿no? Porque son esa calma, son ese apoyo incondicional, son esa mirada, ¿no? Reparadora que muchas veces los cuidadores primarios no están pudiendo dar, ¿no? Y cómo esto se compensa. Yo creo que el último día cuando estuvimos en el foro lo comentaba porque estoy acompañando a una niña ya casi adolescente con el duelo de la pérdida de su abuelo, ¿no? Y cómo ha sido.
Y realmente es como dice ella, ¿no? Se le ha ido un pilar fundamental, ¿no? Que era básico, porque ella decía, es que era incondicional. O sea, mi madre trabaja, mi padre está o no está, pero mi abuelo estaba siempre. Y mi abuelo, yo sabía que le llamaba y que iba a estar ahí para mí, ¿no? Esta parte como permanente, ¿no? Y sólida, y que siempre tenía tiempo para escucharme, ¿no? Que muchas veces, pues, papás y mamás no podemos, ¿no? No disponemos de ese tiempo. Entonces, este tipo de vínculo y relación complementaria em, es fundamental y vemos que ayuda mucho, ¿no? En el acompañamiento emocional. Por otro lado, la parte del sentimiento de pertenencia. Hay veces que papás y mamás tampoco tienen tiempo o tenemos tiempo de explicar muchas cosas a nivel familiar, pero los abuelos realmente son las raíces, ¿no? Que sostienen. Muchas veces se habla de que son el pegamento, ¿no? Que unen a las familias también en diferentes rituales y tradiciones familiares y en valores y en ideologías, ¿no? Pero también en anécdotas, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, joder, es que el abuelo me ha contado y yo no sabía esto, yo no sabía yo que tú cuando eras pequeño y que tú has sido pequeño, ¿no? Esto que muchas veces te dicen los niños, que mis padres han sido pequeños, es que no me lo puedo imaginar, ¿no? Entonces es muy bonito como los abuelos pues se toman también la calma y el tiempo para contar este tipo de anécdotas de la historia de la familia, ¿no? Y también hay una tendencia por parte de los abuelos en estas etapas de contar y de revivir su propia infancia, ¿no? Y de recordar cuando eran niños, ¿no? Y cómo era la vida antes, ¿no? Porque muchos niños y niñas no saben que antes no había móviles, ¿no? Y que no había tecnología y que se vivía en los pueblos y que se vivía bien, ¿no? Entonces, ya no solamente un tema familiar o transgeneracional, sino que también tiene que ver con la cultura, ¿no? Y que tiene que ver con la historia y con saber de dónde venimos, ¿no? Entonces, es un valor también muy bonito e importante. También desde el modelado, que sirven de ejemplo a nivel de resiliencia, a nivel de regulación emocional. Yo siempre explico a papás y mamás cómo funciona el cerebro y cómo el córtex cerebral, la corteza prefrontal no termina de desarrollarse hasta los 25 años y que es difícil que podamos pedir que se regulen a los niños y niñas, pero el gran problema no es que los niños no se regulen, sino que los adultos no nos regulamos, que muchas veces perdemos los papeles, ¿no? Esta incongruencia en la que caemos muchos papás, típico de, por ejemplo, el ¡no me grites!, ¿no? Y nosotros estamos gritando, ¿no? Entonces, sí que vemos que los abuelos, una vez más, sí que transmiten esa regulación emocional y esa calma, ¿no? Y esos valores. ¿Qué beneficios tiene para los niños y las niñas? Por un lado, hay un incremento de la autoestima, porque el sentirse mirado es sentirse cuidado, es sentirse reconocido, es sentirse que uno existe. Y como digo, nos está faltando esa mirada, ¿no? Les está faltando esa mirada incondicional. Les ayuda a la hora de desarrollar su identidad, quién soy y cómo soy y de dónde vengo. Y esa pertenencia, como decíamos, y reduce los riesgos de diferentes problemas emocionales. También son grandes referentes a nivel de estabilidad en diferentes momentos de crisis, como pueden ser duelos y también divorcios o pérdidas en el entorno, el que pueda estar esa figura más de apoyo, como son los abuelos y abuelas. Como digo, esto tiene beneficios, por un lado, no solamente para los niños y no solamente para los cuidadores primarios, sino también para los propios abuelos y abuelas, ¿no? Siempre y cuando se maneje adecuadamente, porque no en todos los casos ser abuelos es satisfactorio. Hablaremos más adelante de lo que son los abuelos esclavo, ¿no? Que en muchas ocasiones también vienen a consulta, ¿no? Aunque les cuesta mucho más esto de pedir ayuda profesional, pero que realmente hay un deterioro físico, pero también a nivel de autoestima, ¿no? No hay un reconocimiento, ¿no? Pero ¿qué beneficios a nivel general tiene? Por un lado, el sentimiento de utilidad. Cuando vienen de una etapa laboral también muy intensa, el sentir que, bueno, pues en otros roles también diferentes, pero que son útiles, son necesarios. Y también esta parte de pertenencia es importante para los adultos, ¿no? El sentir que pertenezco y que hay todo un legado transgeneracional, ¿no? También de transmisión de valores, ¿no?
también frente a la prevención de la soledad, de esa soledad no deseada, y también frente al deterioro cognitivo, que sabemos que es importante en esas edades seguir estimulando a nivel cognitivo de diferentes formas, y al final sabemos que los nietos y nietas pues, requieren muchas veces de un nivel de atención y de intensidad que, bueno, pues que ayuda el poder tener ese acompañamiento. Mejora el estado de ánimo, el estado anímico. Como dicen muchos abuelos, a mí lo que me da en la vida, ¿no? O lo que realmente me hace feliz es estar con los nietos, y luego es una motivación más a nivel vital. Como digo, depende de cada perfil y de cada circunstancia y de cada familia. Como hablábamos, por otro lado, del síndrome del abuelo esclavo, donde hay una sobrecarga emocional y física y donde hay una dificultad para poder poner límites, ¿no? Hay un nivel de entrega incondicional también a los hijos, donde, bueno, aquí yo creo que hemos aprendido, o espero que hayamos aprendido a través de esta profesión, a entender que para poder cuidar de otros nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, y eso pasa por poner límites. Y es importante, ¿no? Incluso a la propia familia decir esto puedo, esto no puedo, ¿no? Y, por ejemplo, en los últimos años también, en el marco de la psicoterapia, cada vez se aborda mucho más el deterioro del papel del psicoterapeuta, ¿no? Y la importancia del autocuidado, ¿no? Estamos diciendo a nuestros pacientes que se cuiden y nosotros tampoco estamos sabiendo poner límites, ¿no? en nuestra vida, ¿no? Entonces, esta parte del autocuidado, que no la enseñan en las universidades, pero aquí en el colegio sí que se enseña y cada vez se habla más, es muy importante, ¿no? Y el saber poner límites y decir esto sí, esto no puedo, ¿no? Después de, como digo, de toda una vida de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y que se supone que se llega a un punto donde ya queda como recoger, ¿no? Y realmente pues también poder disfrutar. Por otro lado, nos encontramos en consulta lo que llamamos los conflictos intergeneracionales con los padres. Por un lado, con las familias de origen, es decir, por un lado, porque pueden haber diferencias educativas, no solamente a nivel generacional, porque puede haber una intromisión, porque hay veces que o bien padres o bien abuelos creen que la forma adecuada de hacerla y unidireccional es X, o porque hay una permisividad excesiva, ¿no? Bien por parte de los abuelos o por parte de los padres, ¿no? Los abuelos intentan a veces establecer un tipo de valores diferentes. Esto nos lo consultan muchas veces, por ejemplo, también con el tema de la tecnología, ¿no? Padres o madres que pueden ser más conscientes con el tema de la tecnología o viceversa, y limitan más el uso de la tecnología, y cuando van a casa de los abuelos, pues la tele siempre está encendida, ¿no? O deja que esté todo el rato jugando con el móvil, ¿no? ¿Y qué hacemos con esto? Nosotros siempre decimos en consulta que yo creo que la gratitud es un valor muy importante que no debemos olvidar, y que luego hay que buscar otras formas, ¿no? De poder transmitir esos valores, ¿no? Y poder llegar a consensos. Como dicen muchos de los abuelos, es que tú no sabes lo que es tener por la tarde en casa a un niño de 3, 5 y 7 años, que es que te lo destruyen todo, ¿no? Y cuando ya les pones la tele es cuando están tranquilos, ¿no? Entonces, pues obviamente para los abuelos estar yendo al parque o de aquí para allá, o acompañándoles para hacer la tarea, pues no siempre es fácil. Por eso en psicoterapia escuchamos mucho ambas partes, intentamos mediar, intentamos buscar consensos, pero también buscando esta parte como de gratitud, ¿no? Y de empatía con las personas mayores. El rol de los abuelos en casos de custodia o ausencia parental, donde muchas veces tienen un papel como cuidadores principales, ¿no? Están haciendo de padres y al mismo tiempo están haciendo de abuelos. Les cuesta manejar también los límites, porque además ellos mismos te lo dicen, yo ya no estoy para estas cosas, ¿no? Yo ya fui padre, ¿no? Y hay veces que por diferentes circunstancias pues tienen que asumir esos roles, y también hay veces por cuestiones de acogida o cuestiones legales, ¿no? Con todo el desgaste emocional, aquí también intentamos acompañar mucho a los padres en estas circunstancias. Luego, si queréis, vemos algún caso concreto de los que he ido comentando, por si queréis que entremos más en detalle. Y ya para ir terminando, para dejar tiempo para el debate, también
esta parte de figura de estabilidad y de acompañamiento, ¿no? Y este modelo también de resiliencia y de sabiduría, ¿no? Cuántas cosas aprenden los nietos con sus abuelos, ¿no? Que no aprenden a lo mejor con los padres. Em, y luego también el poder aportar una perspectiva complementaria a la que aportan los padres, ¿no? Desde esta, que no tengan solamente una perspectiva única de que yo lo que tengo que creer es lo que dicen papá y mamá, sino que hay otra visión diferente de la vida, ¿no? Y es otra visión que eso también, desde esa riqueza y desde esa flexibilidad, permite poder mirar al mundo desde otra mirada, ¿no? Y que seguro que también encaja con los valores familiares, ¿no? Y luego todo lo que tiene que ver con el fomentar una comunicación abierta, ¿no? Muchas veces vemos a niños y niñas que hay cosas que no contarían nunca a sus padres, pero a sus abuelos sí, porque sí que sienten como ese vínculo de seguridad. Y sobre todo insisto mucho en la disposición y en la calma, ¿no? Em, por nuestra parte, en consulta, por un lado, es importante el detectar el desgaste emocional que puedan sufrir los abuelos cuidadores y cómo manejar este tipo de situaciones, porque al final, cuando están tan desgastados y tan cansados, no están pudiendo ser abuelos con calidad, ¿no? Em, También a veces hacemos estas terapias intergeneracionales a través de grupos de apoyo, incluso de mediación familiar y sesiones transgeneracionales de 3 generaciones. Yo que vengo de la escuela sistémica, como decía uno de los fundadores de la escuela transgeneracional, Murray Bowen, que para poder entender a un paciente había que tener su genograma o entenderlo desde un punto de vista trigeneracional, ¿no? Si ya eso lo puedes tener en consulta, es el mayor regalo, ¿no? Desde la parte de la prevención y sensibilización, el poder formarse sobre una crianza consciente y la gestión de unos límites saludables, promover el envejecimiento activo y el cuidado del rol emocional del abuelo, y las buenas prácticas en la intervención psicológica con familias, ¿no? Desde enfoques sistémicos y enfoques centrados en fortalezas. Es decir, porque muchas veces nosotros también desde la escuela narrativa de sistémica, muchas veces estamos muy centrados en las cosas que hace mal el abuelo, las cosas que hace mal el niño. Y una de las técnicas que utilizamos es la técnica de las excepciones, ¿no? Cuando dicen que el niño se porta mal, ¿no? Y siempre les pido que me lo puedan cuantificar. Siempre, siempre se porta mal, del 100% del tiempo, ¿cuánto tiempo se porta mal, no? Pues el 80%. Bueno, el 80%, ¿y qué ocurre el otro 20%? Y de repente descubrimos pues, que el niño se quita el plato de la mesa, o que se lava los dientes solo, o que a veces obedece, o que es divertido, o que pasan buenos momentos. Entonces, claro, esta visión o perspectiva que podemos tener de que siempre se porta mal, hay veces que tiene que ver más con nuestro propio cansancio, ¿no? O nuestro deseo muchas veces de que sean más mayores de lo que realmente son. Sabemos que en España en la actualidad tenemos más perros que niños. O sea, ya el hecho es tremendo esto, porque ya nadie quiere tener hijos. Y es que no me extraña. O sea, ya no solamente con todas las dificultades que hay a nivel social, económico, laboral, de conciliación, sino la gran responsabilidad y exigencia que hay en los roles parentales, ¿no? Ahora uno tiene que ser un padre o una madre perfecta, ¿no? Y si no está como muy juzgado también por la sociedad, ¿no? Y esto hace que, bueno, pues que uno prefiera tomar otro tipo de decisiones vitales, ¿no? Y que este propio también cansancio, en muchas ocasiones uno quiere a ver si ya tiene 20 años o a ver si ya tiene 18 años y se va de casa, ¿no? Que vemos que hay veces que les pedimos a los niños estos pseudoadultos que no sean niños, ¿no? Y el poder incorporar la perspectiva de infancia y respetar las características evolutivas propias de la infancia y poder acompañarles a poder transitar por ellas, pues bueno, aquí también tienen un papel muy importante los abuelos y abuelas. Y luego a ejemplos de actividades, hay cosas que los niños sí que hacen con los abuelos que es difícil que lo puedan hacer con los padres. Por ejemplo, el hablar, conversar, contar anécdotas, el cocinar, el leer cuentos, que sabéis que es una de las áreas que a mí me gusta mucho, y siempre pues seguiré insistiendo en la importancia de la cuentiterapia. Sabéis que a su vez soy directora de la editorial Sentir, que ya estuve hace muy poquito presentando el
el proyecto. Esta vez ya he traído menos cuentos. Y bueno, en nuestros cuentos y libros siempre está muy presente la figura del abuelo y de la abuela, ¿no? Por ejemplo, en el cuento de Tristeza, cuando los niños y las niñas están tristes, hablamos de las diferentes emociones. Vaya, no, lo dejo encima de la mesa y no lo he traído. Cuando uno está triste, lo importante que es que la tristeza muchas veces se puede esconder detrás del enfado, ¿no? Se puede esconder en la mochila, y eso muchas veces puede pesar, ¿no? Y que necesitamos una figura incondicional, como puede ser en este caso de este cuento de la abuela, para poder expresarlo, ¿no? Y esa seguridad, esa contención y ese acompañamiento y esa calma, eso que nos falta tanto, el tiempo, es fundamental para ello. Así que, poquito más por mi parte. Os he dejado ahí un poquito de bibliografía. Si queréis puedo compartir la presentación, si no también estará en la grabación. Y sí que me gustaría, tenemos un ratito, bueno, si tenéis alguna duda, pregunta, y si no, yo había traído también algunas preguntas así a modo de reflexión. Bueno, aquí. Gracias, Mercedes. Nos has hecho un repaso, pues prácticamente por todos los elementos que la teoría sistémica aborda a lo largo de su esquema, de los esquemas de tanto de descripción como de intervención. Y la verdad es que, pues con un montón de aspectos, pertenencia, valores, ideología, modelado, etcétera, etcétera, que las figuras de los abuelos pues significan para los nietos. Yo tengo algunas dudas y algunas preguntas. En primer lugar, quería preguntarte algo que ocurre con frecuencia, puesto que efectivamente los abuelos ocupan a veces el papel de los padres, pero a los padres no les gusta la educación o los valores que los abuelos transmiten. Y ahí hay un conflicto larvado, y a veces no larvado, sino de enfrentamiento entre padres e hijos, con un testigo asustado que es el nieto o el nieto barra hijo. A ver, situación frecuente. Sí, y luego si le añadimos el papel de la nuera, el yerno, el suegro, la suegra, pues ya se complica todavía más, ¿no? De dile a tu padre, dile a tu madre, o tu marido, tu mujer, X, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas también en los últimos tiempos que estamos teniendo tiene que ver con las dificultades en la comunicación. Como yo muchas veces digo, cada vez nos comunicamos menos, cada vez estamos menos en contacto con otras personas. Yo creo que a raíz de la pandemia también ha habido una mayor tendencia, no solamente por la tecnología, por el teletrabajo, pero nos hemos ido aislando más las personas y en psicoterapia decimos, o sea, vemos por ejemplo en las terapias de pareja, a las personas les cuesta comunicarse y hay veces que también les cuesta entrar en conflicto. Siempre decimos que en terapia, que a nivel familiar los conflictos son sanos. El tema es cómo se resuelven y cómo se manejan, pero el poder hablar con asertividad de cómo una persona se siente en un momento dado es fundamental, ¿no? Tanto para la persona como para la otra parte. Y buscar un consenso en esa comunicación, pues esa es parte de nuestra labor en psicoterapia. Yo muchas veces les digo, me siento muchas veces como traductora, ¿no? Lo que quiere decir realmente tu madre es que como te quiere y le importas, está preocupada, pero claro, al final la forma de transmitir el mensaje, tanto el emisor como el receptor, no termina de ser adecuada, ¿no? Entonces, ayudar en esa comunicación asertiva, yo creo que es importante, que las cosas hay que decirlas. Lo que decimos en psicología de hablar desde el mensaje yo, no es que tú seas una mala madre, ¿no? Porque al final es verdad que ese rol como madre, como padre, uno enseguida se siente como atacado, sino es que yo, como abuelo o como abuela, pues estoy preocupado, ¿no? O estoy preocupada
porque siento que a lo mejor no te puedo ayudar o siento que a lo mejor está ocurriendo esto. Hay cosas que los abuelos lo ven con muchísima claridad, esto lo vemos en consulta, y los padres no lo están pudiendo ver, porque no pueden, porque no quieren, porque no saben, o porque no es su momento, ¿no? Todavía para verlo, ¿no? Entonces yo ahí mi recomendación sería, obviamente con la prudencia, con el respeto, saber cuál puede ser el mejor momento. Hay veces que siempre decimos que la tecnología nos limita mucho en la comunicación, hay veces que un WhatsApp también puede ayudar y puede facilitar, ¿no? El transmitir nuestro cariño, nuestro afecto por nuestros seres queridos, y también esa preocupación que podamos tener en un momento dado, y que al final estamos ahí para ayudar, y que cuando estamos ahí es por supuesto con el corazón por delante. Sí, sí, no. Evidentemente la comunicación es vital, y un poco lo que yo he aprendido, no solamente en las sesiones o en el aprendizaje mío con José Antonio Ríos, que en paz descanse, y sobre todo también con los conocimientos que da la comunicación no violenta, es decir, lo que a mí me pasa en la comunicación, ¿no? Lo que a mí me pasa con lo que tú haces o dices es tal emoción, tal rabia o tal alegría, y lo que yo te pido, a renglón seguido, es decir, esa comunicación es absolutamente necesaria. No lo que tú eres por lo que tú haces, sino lo que a mí me pasa con lo que tú dices o haces. Eso es algo que los psicólogos tenemos que ir haciendo saber en nuestros artículos, en nuestras conferencias, en nuestras referencias. Segunda pregunta. ¿Qué pasa con los abuelos de hijos divorciados? Gravísimo problema. Sí, y muy habitual. Los hijos pierden el eslabón que les unía, que es el de los hijos que han peleado como si fuera un arma mortal. Privar a los abuelos de los hijos y a su vez a los hijos de esos abuelos. De los nietos, ¿no? Sí. Sí, de hecho nos llegan de vez en cuando a consulta sentencias, ¿no? Donde cada vez más los abuelos están reclamando y se les está otorgando ese derecho como abuelos, ¿eh? O sea, dentro de las custodias que vemos que a lo mejor hay, yo qué sé, 2, 4 horas a la semana que están con unos abuelos o con otros, ¿no? Dentro de un poco lo que yo también decía en esta transmisión de valores, y que al final son vínculos seguros y vínculos saludables, ¿no? Hay veces en familias en riesgo, ¿no? En esto que decías de José Antonio Ríos, una de las cosas que decía, que cuando la educación no funciona es cuando entra la psicoterapia, ¿no? Hay veces que hemos fallado, ¿no? O que no sabemos desde la educación, y nos toca ahí a los psicoterapeutas pues ir ayudando, ¿no? En esa parte también de psicoeducación, y que además yo de los recuerdos o de las pocas oportunidades que tuve para conocerle, era increíble, ¿no? Como lo bien que se manejaba con las familias y con los adolescentes, todo un ejemplo, ¿no? Sensacional. ¿Cuál es el papel de los abuelos en situaciones de separación o divorcio? Pues la verdad que es un apoyo, y esto lo comento más desde la experiencia de los casos que hemos ido viendo, son un apoyo fundamental, ¿no? En esas situaciones de ruptura, porque por un lado los padres y madres muchas veces no están pudiendo estar disponibles en su rol parental porque todavía están en su duelo conyugal. Entonces, dentro de ese sufrimiento, que muchas veces es rabia, es ira contra el otro progenitor, los abuelos son una gran ayuda y acompañamiento emocional, ¿no? En esa calma. Y también, de golpe, cuando hay estas sentencias donde pues, de manera intensiva unos papás, esto lo vemos, fijaros, sí que lo vemos más con la figura masculina, cuando están con papás, es que no están con papá, están muchas veces con los abuelos, ¿no? Son los abuelos paternos que en muchas ocasiones, bien porque los padres, aunque cada vez más se involucran más en estos roles parentales, pero muchas veces delegan en los abuelos, ¿no? Y vemos que los abuelos en ocasiones pues, pueden estar también desgastados y preocupados, ¿no? Y el poder enseñar, que esa parte también nos toca a nosotros como psicólogos, a los papás a ser papás en muchas ocasiones, ¿no? Porque hay veces que hay un proyecto vital de manera conjunta tener hijos, pero cuando se separan
o cuando hay un duelo. Estoy pensando en fallecimientos por procesos oncológicos, ¿no? Es que yo quise ser padre porque quería ser padre con mi pareja. Yo es que ahora ya no quiero ser padre, ¿no? Además del duelo añadido que hay, ¿no? Entonces, qué importantes son ahí los abuelos y cómo van haciendo ese acompañamiento emocional y cómo son grandes referentes, ¿no? Para estos niños y niñas. Tengo más, pero si hay alguien en la sala que... Sí, a mí me gustaría si pudieras decir algo en relación a... Sí. Ahora si no lo recojo lo que... Vale, Si vale. pudieras decir algo en relación a las edades o las etapas de los niños. Yo recuerdo un comentario hace muchos años, o sea, bastante antes de ser yo abuela, de una compañera que trabajaba en primera infancia, que hablando de la posibilidad de renunciar a cosas, en concreto al trabajo para cuidar de los nietos, dijo una cosa que se me quedó, que es: los nietos son un bien perecedero. Hay que tener cuidado con las renuncias que haces porque sabes que antes o después tu papel va a cambiar. Entonces, en ese sentido, me gustaría si puedes hablar de las edades. Vale, y luego te pasamos la palabra, ¿vale? Estaba preguntando a la compañera que al final es verdad que las relaciones y vínculos con los abuelos o con los cuidadores primarios, hay veces que el nivel de implicación o de dedicación o de atención que reclaman cambia desde el punto de vista evolutivo. En uno de mis libros publicaba uno de los capítulos que habla de las etapas evolutivas emocionales, ¿no? Todos hemos estudiado a Piaget y sabemos cuáles son las etapas desde el punto de vista cognitivo, pero se conocen menos las etapas desde el punto de vista emocional. Por no entrar en detalle en cada una de estas etapas y por sintetizar, sí que es verdad que yo muchas veces a los papás les digo esto que comentabas, ¿no? Yo se lo digo en otras palabras y les suelo decir que esto es una cuenta atrás, ¿no? Cuando vemos que hay niños que se están enfermando, que presentan diferentes síntomas porque necesitan del acompañamiento emocional de los cuidadores primarios y estos no pueden estar disponibles, siempre les digo, es una cuenta atrás porque efectivamente en la infancia, por una cuestión ya antropológica, los grandes referentes son los cuidadores primarios, ¿no? Y hay veces que hay esta sobreidealización de que papá es el más fuerte, mamá es la más guapa, porque necesitan para sobrevivir ser mirados, ser cuidados, ¿no? Porque sabemos que somos el animal que más tiempo dependemos de nuestros adultos, ¿no? Entonces, dentro de esa dependencia, el niño o la niña es capaz de cualquier cosa, ¿no? Con tal de ser reconocido y ser querido. Y esa falta de, que se habla también desde la teoría del apego, esa falta de responsividad, de capacidad de respuesta a las necesidades de los niños, muchas veces deriva en diferentes enfermedades o diferentes sintomatologías. ¿Qué ocurre? Que cuando entramos en la adolescencia, como les digo yo, ya sus grandes referentes no son los cuidadores primarios o incluso los abuelos. Ya los grandes referentes son los iguales. Sus grupos de pertenencia son los iguales. Son, como vemos ahora, los influencers, los instagramers. Entonces es como que ya se sembró todo, ¿no? Todo lo que se podía hacer y ya es como ir recogiendo esa siembra que se cultivó en la infancia, ¿no? Y todo aquello que niños y niñas no pudieron expresar, a lo mejor en la infancia, pues aparece con esa tormenta cerebral propia de la adolescencia. Entonces sí que es cierto que hay una etapa más dulce, ¿no?, del papel de los cuidadores primarios, como puede ser también de los abuelos cuando es la infancia, pero también hay una etapa en la adolescencia que se disfruta de otra manera, ¿no? Porque como dicen algunos abuelos, yo es que renuncio o he renunciado durante muchos años para poder estar cuidando de mis nietos, pero de repente es que ya pasan de mí, es que ya no me necesitan. Pero es como revivir el trauma cuando lo vivieron con sus propios hijos, ¿no? Cuando hay ese nido vacío, ¿no? Y cómo nosotros podemos dejar ese proceso de diferenciación y dejar que marchen, ¿no? Y que crezcan, ¿no? Muchas veces también hablamos de que al final los hijos no pertenecen a los padres, ¿no? O sea, al final es algo que les van acompañando en su camino, ¿no? Entonces, sobre todo es en la etapa de la infancia donde más se necesita esa presencia de cuidadores primarios, como pueden ser también los abuelos, y la etapa de la adolescencia pues va a ser una etapa más de cuestionamiento de límites, de transgresión, y bueno, y de que sus referentes van a ser sus iguales.
Más que una pregunta era una reflexión, que se me repite muchas veces en muchos ámbitos, pero que al final nos enseñan matemáticas, nos enseñan geografía, nos enseñan historia, pero no nos enseñan vida, no nos enseñan a ser padres y mucho menos a ser abuelos. Es decir, existen las escuelas de padres, pero yo no he oído que existan las escuelas de abuelos. Y creo que es importante porque, como tú bien has presentado en tu exposición, el valor que aportan los abuelos, que aportamos los abuelos, es muy sólido para el desarrollo del niño, para el mantenimiento de la integridad familiar. Entonces, todo lo fiamos a la experiencia de esos abuelos, la que sea, claro, con sus fracasos correspondientes. Con lo cual, la observación era eso, es hasta qué punto no nos interesaría montar esas escuelas de abuelos. Qué buena reflexión, ¿no? Es verdad que se habla mucho de las escuelas de padres. A mí que me invitan en ocasiones a escuelas de padres, siempre les digo, los que están probablemente son los que menos necesiten estar en estas escuelas, ¿no? Porque suelen ser los que están más involucrados. Seguro que hoy aquí pasa lo mismo, ¿no? Que las personas que estáis, seguro que hay otras que les vendría muchísimo mejor este tipo de reflexiones, ¿no? Creo que es importante y las escuelas de abuelos también, pero hablarlo en las escuelas de padres, ¿no? ¿Cuál es el rol que van a tener los abuelos? Y yo los abuelos en lo que siento que a nivel más emocional, porque de manera innata les sale todas estas competencias, ¿no? de acompañamiento y de tiempo compartido con los nietos, o sea, eso no se lo tiene que enseñar nadie, pero más en la parte del autocuidado, ¿no? Cómo ellos se tienen que cuidar, cómo manejar esos límites, porque es un nivel de entrega y de compromiso que muchas veces tampoco es sano y es saludable y no es justo también, ¿no? Entonces, poder tener también esta escuela, yo creo que sí que sería bueno que tuvieran esos espacios. Muy bien, ¿tenéis más dudas o preguntas? Ese sería un gran tema para, en colaboración con otro grupo de trabajo, el de buen trato a las personas mayores, etcétera, el hacer un curso, montar un curso breve, pero suficiente, porque los psicólogos ya tenemos las bases, digamos, no nos tienen que explicar qué es la motivación, etcétera, etcétera, pero sí las características de la psicología evolutiva. Yo recuerdo con mucho cariño a Monedero Gil su asignatura de psicología de la infancia y de la adolescencia. Sería una buena idea que podríamos montar desde el foro de veteranía, con los grupos de trabajo y nosotros mismos. Es que somos 2.200 mayores de 62 años en el colegio, colegiados y colegiadas. 2.200, el 10% del censo. Claro, yo pensaba que erais muchos menos, qué barbaridad. No, pero si mayores de 80 ya son 113. Mayores de 80. Que se mantienen todavía colegiados. Es verdad que hay razones de todo tipo, desde las afectivas por vínculo y no desengancharse de la institución a la que estuvieron colegiados durante mucho tiempo, hasta colegas que siguen trabajando a pesar de... ¿Por qué? Pues porque no pueden jubilarse, puesto que cotizaron poco, cotizaron intermitentemente y entonces o tienen la fuente de ingresos generada de la consulta o la pensión no les llegaría ni para sobrevivir. O sea que sí, que podríamos hacerlo sin duda alguna. Qué bueno. Vale. No. Sí, un poco las diferencias de este rol de abuelos en el ámbito rural y en el ámbito urbano. ¿Cuáles destacarías principalmente? Claro, a ver, entrar en generalizaciones hay veces que es como muy delicado, ¿no? Porque tiene sus pros y sus contras. Siempre se ha dicho que en el ámbito rural es verdad que hay una serie de costumbres y de tradiciones y se habla de algo que se ha perdido en la ciudad, que tiene que ver también con la comunidad, ¿no? En la ciudad es difícil que uno conozca a su vecino en muchas ocasiones y en los pueblos pues los niños salen a la calle y les cuidan los vecinos y otros abuelos, ¿no?
Sí que se habla de una mayor salud mental por parte de la infancia cuando están en contextos rurales, por todo lo que implica el entorno y porque cada vez más también hay hay mayor literatura científica de cómo afecta el medio ambiente también a la salud mental. Y también por lo que implica todo el contexto, ¿no? Que es mucho más distendido. También esto que cuentan mucho los niños y niñas, ¿no? Lo que cocina la abuela, ¿no? Las comidas como más tradicionales en los pueblos, ¿no? Los abuelos en muchas ocasiones, siempre que pueden, cuando tienen estos contextos rurales, que no todos los abuelos tienen pueblos ni tienen por qué tenerlos, pero sí que se sienten mucho más acompañados, es decir, la vida social es mucho más activa, ¿no? Y hay una serie como de rutinas que mantienen un contacto, ¿no? con todo lo que es esa cultura. En el ámbito es que depende tanto de tantas circunstancias, no es lo mismo vivir en un quinto sin ascensor o en una zona de la ciudad donde uno siempre ha vivido y también se siente muy acompañado por la comunidad. Por eso que entraríamos en muchas generalizaciones con esto, ¿no? Entonces depende también de los recursos y de las circunstancias. Bueno, yo era un comentario en relación a la presentación que nos has dado tan interesante y que además ha sido como una visión muy sociológica también, y comentar que hay veces que donde hay un déficit, ¿no?, de todo el estilo de vida ahora de los padres que no tienen tiempo, los niños llave, hay como el tema de los abuelos, ¿no?, que cogen, tienen mayor papel protagonista, todos los beneficios que has comentado. Entonces, bueno, siempre la balanza está para arriba y para abajo. Y luego, otro de los beneficios para los abuelos de estar con los niños, además de los que has dicho, y me parece muy interesante para ellos mismos, es que pueden reparar el vínculo que a lo mejor han creado con los hijos, que, bueno, pues cuando eres padre tienes mayor responsabilidad, ¿no? Y es más difícil y claro, y tienes más fallos, o sea, eso es ley de vida. Pero luego también la madurez del abuelo, de los abuelos y abuelas, pues te da como otra visión, más de lo que tú decías, de tranquilidad, de calma, y te hace también poder reparar lo que tú, pues como todos tenemos fallos, pues hacerlo con los nietos. Yo, mi padre es como un ejemplo claro, o sea, con nosotros de una manera, con los nietos, vamos, genial. ¿Qué diferencia hay con el rol cuando uno asume también la responsabilidad y la seriedad, ¿no?, de ser padres y madres, y cómo se relaja uno cuando es abuelo, ¿no? Y eso ocurre con muchísima frecuencia, ¿no? Sí que es verdad que efectivamente el poder desarrollar este rol como abuelos puede ser como una segunda oportunidad, ¿no? Todo aquello que no pudieron disfrutar como padres porque estaban en la hiperresponsabilidad de esa etapa de ciclo vital, el poder compensarlo con los nietos, ¿no? Incluso el poder reparar, ¿no?, el tiempo la ausencia de tiempo que no pudieron estar con los hijos. Esto, fíjate, te lo comentan más los hijos, de que sienten esa reparación. Es que lo has explicado muy bien, ¿no? Siento que mi padre nunca estuvo conmigo, siento que no me hizo caso, y cuando le veo, cuando está con mis hijos, o sea, realmente es como sanador, ¿no? Lo que no pudo darme a mí, pues por lo menos sí que se lo puede estar dando a mis hijos, ¿no? Y desde esa parte también tan afectiva, que dices que conmigo nunca me habló así, ¿no? Y no pudo. Y también es la madurez del abuelo. O sea, también es lo que da ese aporte a los nietos. Sí, es muy bonito. Qué interesante esto que comentas. Muy bien. Pues gracias. Creo que hasta aquí hemos llegado, con acierto y con mucho agradecimiento. Yo ahora me he dejado el libro de regalo que solemos hacer a los ponentes, pero ahora después, ya fuera de cámara,
te lo entrego. Muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros.